Buenas tardes, mi nombre es Luisa Santana y voy a hablar de las interfaces centradas en el usuario. Primero, estos son los temas de los que hablaremos brevemente: la introducción, el tema, qué es una interfaz de usuario, el diseño centrado en el usuario, los conceptos y disciplinas relacionadas al diseño centrado en el usuario, una breve metodología para el diseño centrado en el usuario, las conclusiones y, por último, mencionaremos las referencias. Como introducción, podemos decir que en la época actual, con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, con la informática y con el aumento de aplicaciones, sitios web, sistemas informáticos, etc., se ha vuelto popular hablar del diseño centrado en el usuario, pero no siempre sabemos qué significa. Aquí será importante abordar términos como usabilidad, experiencia de usuario, interactividad, entre otros, pero primero sería importante tener claro qué es una interfaz. Etimológicamente, interfaz viene de la palabra inter, del latín inter, que significa entre o en medio, y faz, que proviene también del latín facies y significa superficie, vista o lado de una cosa. Entonces, en el contexto de la informática, una interfaz de usuario se refiere a un espacio que media la relación de una persona con un sistema interactivo, y ésta facilita la interacción con dicho sistema. Ahora bien, vamos a mencionar y comparar diferentes definiciones de varios autores de la interfaz de usuario. La primera definición que abordaremos es de la plataforma Workana, y esta la define como un conjunto de controles y canales sensoriales mediante los cuales un usuario puede comunicarse con una máquina. Esta plataforma ejemplifica la interfaz de usuario con un teclado, un mouse, una bocina, que facilita la interacción del usuario con el ordenador. También dice que es importante en el sentido ya de la informática o los sistemas interactivos que tenga un buen alto grado de usabilidad, que sea amigable y sea intuitiva para que así sea exitosa. Pero estos temas los abordaremos más adelante. Otra definición de lo que es una interfaz de usuario propuesta por Catalán en 2013 es, él afirma que es lo que el usuario ve en el sistema. No es el sistema en sí, sino su puesta en escena, y es como debe comprenderse, es decir, que todo el sistema permita una interacción entre él y el usuario. Otra definición por su parte de Granollers, Lorez y Cañas en 2005, quienes definieron la interfaz de usuario de un sistema como aquella que contiene aspectos del sistema con los que el usuario entra en contacto físicamente, perceptivamente y conceptualmente. Esto quiere decir que la interfaz debe interpretar adecuadamente las reacciones del usuario. Es decir, que va más allá de solamente lo físico, también también aborda lo cognitivo. Ahora bien, hablemos del diseño centrado en el usuario. El diseño centrado en el usuario, según Garreta y Moore, es considerado como una aplicación práctica de la disciplina de la interacción persona-ordenador, o IPO, la usabilidad y la experiencia de usuario, los cuales también abordaremos más adelante. Por su parte, los autores Astoque, Narváez, Garnica y Sánchez en el 2016 definieron el diseño centrado en el usuario como un enfoque multidisciplinario basado en la participación activa de las personas, es decir, que el usuario debe participar e interactuar activamente con la interfaz para decir que el diseño está centrado en el usuario. Ahora hablaremos de unos conceptos y disciplinas relacionadas a el diseño centrado en el usuario, ya que este no se basa solamente en el diseñador, sino consta de un equipo de varias disciplinas
a través de un ambiente colaborativo y democrático que garantiza la calidad del proyecto y del producto. Por eso mencionaremos qué disciplinas están relacionadas o garantizan un mejor diseño centrado en el usuario, y estas fueron propuestas por Garreta y Moore en el 2020. Para empezar están los factores humanos. Estos son considerados como una disciplina que estudia el papel de los humanos en los sistemas persona-máquina y cómo estos pueden funcionar bien con las personas, especialmente en relación a la seguridad y la eficiencia. Por su parte, la ergonomía estudia cómo diseñar estos sistemas persona-máquina teniendo en cuenta las necesidades de los humanos y centrándose especialmente en entornos de trabajo, eficiencia y seguridad. Muchas veces son relacionadas o van de la mano estas dos, los factores humanos y la ergonomía, porque la ergonomía también se centra en los factores humanos, por decir. Entonces, pero la ergonomía es una disciplina científica que trata de cuantificar los parámetros de rendimiento para calcular las dimensiones y la disposición de los elementos, no solamente en la informática, sino puede ser a través de sillas y mesas de un espacio que sea lo más cómodo para el usuario. Las IPO o la IPO, que es la interacción entre la persona y el ordenador, estudia la interacción de los humanos con los ordenadores y cómo estos pueden ser diseñados para ayudar a las personas a que sean utilizados eficazmente. Esta es una intersección entre la informática, la psicología y el diseño principalmente, aunque también intervienen otras disciplinas. La experiencia de usuario es uno de los conceptos más importantes al hablar del DCU, o sea, el diseño centrado en el usuario, que comprende un conjunto de sensaciones, de percepciones, de razones y de satisfacción del usuario al momento de interactuar con el sistema informático. Esto comprende aspectos como utilidad, facilidad de uso, eficiencia, es decir, que el usuario debe sentirse satisfecho con la interfaz y con lo que está haciendo en ese momento. Otros conceptos son la usabilidad y la accesibilidad, los cuales también van de la mano. La usabilidad se refiere a la facilidad de uso de un software. Una aplicación se considera fácil de utilizar cuando responde efectivamente a la tarea para la cual se utiliza. La facilidad de uso puede medirse por la rapidez de aprendizaje para usar el sistema, la satisfacción del usuario, entre otras. El sistema se considera fácil de usar y se considera usable cuando el usuario queda satisfecho con su experiencia. La accesibilidad es más o menos lo mismo, solo que significa que la usabilidad es para todos, es decir, que no importa las condiciones ni el contexto del usuario, porque debe ser accesible para todos. Otros conceptos relacionados son la arquitectura de la información y el diseño de la interacción. La primera es una disciplina que busca la organización de la información y cómo estructurarla de un modo más efectivo para que las personas encuentren y usen la información. Es como el esqueleto de una interfaz, es decir, lo que está detrás, toda la organización, la jerarquización de los conceptos para diseñar una interfaz. Y el diseño de la interacción, por su parte, se refiere a los elementos con los que un usuario puede interactuar cuando usa un ordenador o un producto interactivo, ya sea una tablet, un smartphone, etc. Su objetivo es definir la interacción o comportamiento de un sistema en respuesta a las acciones de los usuarios. Otras disciplinas son el diseño gráfico y el design thinking. El diseño gráfico converge una variedad de disciplinas artísticas y profesionales que se centran en la comunicación visual y la presentación. Utilizan distintos métodos para crear y enviar mensajes visuales a través de imágenes, de símbolos, de palabras y de muchas ideas para crear ese mensaje gráficamente.
El Design Thinking es un concepto que se refiere a un proceso de resolución práctica y creativa de problemas o aspectos para mejorar el resultado obtenido. Combina empatía, creatividad, racionalidad para dar respuesta a las necesidades que tenga el usuario. Otras disciplinas son el diseño de servicio y la ingeniería Kansei. El diseño de servicios consiste en las experiencias pensadas y diseñadas usando una combinación de medios intangibles y tangibles. Esta centra su actividad en la planificación y organización de las personas y los componentes como la infraestructura, la comunicación y los materiales de un servicio para mejorar su calidad. Es decir, esta ya va más allá de lo informático. Se centra en todo el contexto en el que el usuario se encuentra. La ingeniería Kansei fue propuesta en los años 70 por el profesor Mitsuo Nagamachi y tiene como objetivo medir y traducir los sentimientos e impresiones de las personas en parámetros de productos. Ahora hablemos brevemente de una metodología para el diseño centrado en el usuario, propuesta por Sastoque, Narváez, Garnica y Sánchez. Ellos proponen el método planear, hacer, verificar y actuar, PDCA por sus siglas en inglés, donde en cada ciclo se realizan las siguientes tareas. Primero, planear. Se realiza una planeación de la fase y las actividades a realizar, recopilando la información necesaria y estableciendo los objetivos y metas a alcanzar. El hacer es realizar las actividades de acuerdo al plan ya propuesto. Verificar es ver que el resultado de la fase del hacer cumpla con lo planteado en la fase de planear. Y actuar es utilizar los resultados obtenidos para alimentar el macroproceso y, en caso de ser necesario, volver a realizar el ciclo para obtener mejores resultados. En conclusión, el diseño de interfaces centradas en el usuario es de suma importancia para cualquier proyecto informático. En la actualidad, las personas estamos acostumbradas a interactuar, a que todo sea instantáneo en cualquier sistema informático o página web. Por ello, debemos pensar en las necesidades de los usuarios, de nosotros mismos como usuarios, al desarrollar cualquier aplicación o sistema. Al hacer uso de todas las disciplinas que mencionamos y los conceptos, hay una mayor probabilidad de satisfacer al usuario con nuestra aplicación o producto. Por ello, como diseñadores multimedia o desarrolladores, es importante que estemos familiarizados con estos conceptos y los pongamos en práctica, ya que esto garantiza una mejor experiencia para los usuarios y para todas las disciplinas del equipo de desarrollo. Finalmente, estas son las referencias de las cuales se tomó la información para esta investigación. Y bueno, eso es todo por mi parte y espero que este material haya sido de utilidad para explicar el desarrollo y el diseño de interfaces centradas en el usuario. Gracias.